nuestro planeta corre peligro suena a miedos ancestrales propios de un final de milenio. Sin embargo, la amenaza sobre la Tierra es una realidad. El deterioro causado en el medio ambiente es ya de tal gravedad que sus consecuencias globales, en forma de cambios climáticos, pueden suponer gigantescas tragedias colectivas en un plazo tan corto como medio siglo. Más allá de las banderas de lucha de los ecologistas, los científicos han dado la voz de alarma. La diferencia con una mala película de ciencia ficción está en que las voces del apocalipsis que anuncian el desastre no pertenecen a sabios enloquecidos o aventureros iluminados, sino que se hacen oír en foros como las Naciones Unidas o la NASA, planteando a los hombres un verdadero ultimátum sobre el planeta Tierra. En los últimos años, el tiempo ha dejado de ser un tema tópico de conversación para convertirse en objeto de polémica e incluso de alarma. Las noticias repetidas de fenómenos climáticos, como ciclones en el norte de Europa, lluvias torrenciales e inundaciones en zonas mediterráneas o interminables sequías en regiones húmedas, han sembrado la preocupación en todo el mundo. Estamos viendo cómo la capa de ozono, que nos protege de las radiaciones, se debilita particularmente en la región antártica y ya también en el Ártico. También vemos cómo se acelera la pérdida de zonas boscosas y con gran vegetación en las regiones tropicales del mundo subdesarrollado. Vemos que la erosión del suelo se agrava en todo el mundo. Más de 24.000 millones de toneladas de tierra, un área tan grande como Australia, se pierde cada año a causa del viento y la erosión. También continúa aumentando el incremento de la población y el mundo suma 90 millones de habitantes más cada año. Ahora, además de todos esos problemas constantes, durante los últimos años, los científicos nos llaman la atención sobre un nuevo problema, el denominado efecto invernadero. La acumulación en la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases producidos por combustibles fósiles y procesos industriales evita que la Tierra refleje parte del calor que recibe del Sol, produciéndose un recalentamiento global. Es a escala planetaria el mismo efecto que se produce en el ambiente cerrado de un invernadero. En los últimos 150 años, desde la revolución industrial, el nivel de CO2 en la atmósfera ha crecido un 25%. Y se espera que antes de medio siglo aumente un 30% más. Junto al dióxido de carbono, otros gases como el metano, el óxido de nitrógeno o los clorofluorocarbonados contribuyen a la formación de una bufanda atmosférica que retiene el calor. Los estudios efectuados por la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, prevén un aumento de 4 o 5 grados en la temperatura media durante los próximos 50 años, como puede verse en este gráfico. Un cambio que se dejará sentir especialmente en las regiones polares y que amenaza con tener consecuencias dramáticas. Nunca en la historia de la humanidad ha habido una temperatura mayor de 3 grados de lo que es ahora, 3 o 4 grados. Entonces nos encontraríamos en situaciones de temperatura totalmente novedosas por lo que toca a la humanidad. No es tanto la temperatura de por sí la que nos asusta, sino los efectos colaterales de la temperatura, porque esos son los importantes. Aumento de sequía, para empezar. En todo el globo. Aumento de la frecuencia y severidad de huracanes, o sea, no tan solo el número, sino la severidad de cada uno de ellos. Cambios enormes en lo que son las fajas agrícolas hoy en día. Países que ahora son esencialmente agrícolas van a encontrar totalmente desierto. Si la temperatura superficial de la Tierra aumenta, los océanos aumentan de volumen, lo que quiere decir que va a haber inundaciones. La destrucción del planeta Tierra ha comenzado ya. Si el ritmo actual de talas e incendios se mantiene, dentro de 10 años la vida vegetal y animal se habrá reducido cerca de un 20%. Cada día que pasa son exterminadas más de un centenar de especies por la destrucción de su hábitat natural. Cada año desaparecen más de 11 millones de hectáreas de bosques que son el pulmón de nuestra atmósfera, ya que absorben el dióxido de carbono. Al mismo tiempo, por cada hectárea quemada se liberan 1000 toneladas de gas carbónico. El termostato natural de la Tierra ha dejado de funcionar.
Para repararlo, habría que detener las talas y replantar unos 130 millones de hectáreas. Pero la mayor parte de la superficie deforestada es ya irrecuperable. Incluso el nivel de los mares ha comenzado a subir. Así, el deterioro de nuestro planeta resulta irreversible. La única duda esperanzadora está en saber dónde se sitúan los límites de la certeza en los cálculos de los científicos sobre el futuro que nos espera. Hay varias incógnitas, hay varias variables sobre las cuales nosotros tenemos dudas. Por ejemplo, cómo reaccionan los océanos cuando se aumente la temperatura global. Cuánto carbón pueden absorbir, si absorben más, si absorben menos. Eso sí son dudas que tenemos y son científicamente válidas. Pero también hay que pensar que el efecto invernadero es una realidad física, la tenemos en Venus. O sea, no es que se invente una teoría nueva. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo hoy, que estamos emitiendo 5.000 millones de toneladas de carbón cada año en la atmósfera, con productos puramente industriales, sin contar la deforestación de los trópicos. Al seguir haciendo esto, tarde o temprano nos vamos a encontrar una situación desastrosa. Puede ser que las previsiones del año 2030 sean exageradas, que sea el 2050, que sea el 2100, pero no importa. El hecho de que estamos dejando a las futuras generaciones un planeta totalmente distinto y empeorado del que recibimos nosotros. ¿Cuáles serían las consecuencias del efecto invernadero sobre España? Las recientes alteraciones del clima, aunque todavía pequeñas, son tema constante de conversación. Pero esta preocupación popular no se corresponde con las inquietudes oficiales. Las investigaciones climáticas brillan por su ausencia en nuestro país, donde ni siquiera se ha hecho una evaluación precisa sobre las emisiones de gases contaminantes por la industria. Las hipótesis y gráficos disponibles sobre cómo sería España bajo el efecto invernadero pertenecen a organismos extranjeros como el Departamento de Botánica de la Universidad de Cambridge. Según el profesor Ian Woodward, el incremento del calor y la sequía harán desaparecer la cuarta parte de nuestra cubierta forestal, es decir, unos 3 millones de hectáreas boscosas quedarán reducidas a vegetación escasa de pequeños arbustos y matorrales. A la ya segura desertización de regiones enteras se unirían los efectos de la salinización de grandes zonas si llegase a producirse el debatido aumento del nivel del mar. Entre otros lugares, las rías gallegas sufrirían las consecuencias de este fenómeno con efectos devastadores sobre una cubierta boscosa ya gravemente afectada por los incendios. La hipótesis de subida de los mares se refleja en el mapa de España como una visión dantesca del futuro. Las aguas sepultarían todas las marismas y desaparecerían zonas tan amplias como el delta del Ebro, la Albufera valenciana o la desembocadura del Guadalquivir. También estarían condenadas a la inundación las llanuras litorales de Levante y una gran parte de las franjas costeras donde se encuentran importantes núcleos de población, especialmente en la cornisa cantábrica y en Cataluña. Podemos hacernos la pregunta de qué riesgos son los riesgos que más nos pueden afectar. Los más importantes serían los de modificaciones en el tipo de cultivo. En algunas zonas obviamente sería la inundación costera, aunque el caso de la inundación costera es especialmente delicado porque además se produce unas decenas de años después que los primeros efectos de aumento notable y fuerte de la temperatura. En tercer lugar podríamos hablar, aunque es el tema más controvertido porque es en el que hay menor precisión, de modificaciones debidas a las características de la precipitación. Más que a la cantidad de precipitación que se recoja, que es un tema en el que cada uno de los modelos da unos resultados y no son coherentes los resultados de unos modelos con los de otros, sin embargo sí que se teme una modificación en el tipo de precipitaciones y muy especialmente en el carácter agresivo o torrencial de las precipitaciones mediterráneas. De los mapas climáticos elaborados por la NASA, cabría extraer regiones del mundo con predicciones verdaderamente apocalípticas, aterradoras. De hacerse realidad los cálculos más pesimistas, para mediados del siglo XXI desaparecería la mayor parte de las islas y quedarían bajo las aguas todas las regiones que se encuentran actualmente hasta casi 2 metros por encima del nivel del mar. Zonas tan grandes como Florida serían tragadas por los océanos
y en países superpoblados como Indonesia o Bangladesh, ya castigados por frecuentes inundaciones, millones de personas se verían obligadas a migraciones masivas al quedar sus tierras definitivamente sumergidas. Ha habido estudios, por ejemplo, que han demostrado que, como decía usted antes, que Bangladesh y Egipto, por ejemplo, uno que tiene 80 millones de personas, uno y 50 millones de personas, otro, que el 13% de esas personas van a ser desplazadas completamente de la forma en que viven hoy. Lo que quiere decir que va a haber decenas de millones de nuevos refugiados ya no políticos, ya no religiosos, sino refugiados del environment, o sea, del medio ambiente. Ahora, piensen ustedes a países que prácticamente no tienen ninguna responsabilidad en el fenómeno del aumento de la temperatura y van a ser los que son más afectados de todo. El 75% de la población de Estados Unidos vive en la costa. Se imagina lo que va a pasar desde Nueva York a la Florida o a San Francisco. Vamos a ser inundados. Si las previsiones que se hacen son del aumento de los océanos del orden de 1 metro o de 2 metros. Incluso si esas previsiones catastrofistas no se cumplen y el efecto invernadero se limita a los cálculos más prudentes, las consecuencias serán gravísimas para la vida en el planeta Tierra, porque el aumento en muy pocos grados de temperatura significará una alteración fundamental en los cultivos. Frente a la amenaza de un futuro trágico que los cálculos de los científicos representan para el planeta, contrasta la realidad de la pasividad internacional, de lo poco que el mundo está haciendo para librarse del desastre ecológico. Existe una ley del mar e incluso una convención sobre el uso del espacio exterior, pero no hay tratado internacional alguno que proteja ese bien colectivo imprescindible para la vida que es la atmósfera. Mientras las Naciones Unidas trabajan en la preparación de una conferencia mundial para dentro de 2 años, distintos foros internacionales fracasan uno tras otro. Hay proyecciones que indican que si queremos actuar en serio para evitar el efecto invernadero, podría costarnos $1 billón. Resulta un sacrificio financiero considerable. Por eso los gobiernos dicen, cuidado, antes de gastar sumas enormes para cambiar completamente nuestro modo de vida moderna, es preciso que nos aseguremos de que vale la pena hacerlo. A nuestro juicio, antes de que lleguemos a conclusiones generalmente aceptadas como válidas, tendrán que pasar 10 o 15 años. Durante esos 10 o 15 años vamos a estudiar distintos modelos climáticos y esa larga investigación no se completará antes de que acabe el siglo. Los políticos de los países más avanzados están empezando a escuchar a los ecologistas, pero todavía no saben cómo responder a las voces de alarma de los científicos. El ultimátum que se plantea a la Tierra supone un reto demasiado grande para unos estadistas obsesionados con sus economías domésticas. Si queremos evitar el impacto del cambio climático, será indispensable cambiar nuestro estilo de vida, y en especial nuestro estilo de vida energética. Pero yo creo que no es que quede mucho tiempo, o sea, queda un tiempo, digamos, del orden de la vida política de un político, digamos, ¿no? De 10, 15 años, no estamos hablando de siglos, de ninguna forma. Nuestro mundo es una esfera minúscula, casi insignificante en el conjunto de las galaxias, pero que se diferencia de otros miles de cuerpos celestes en que está cubierta de vida. Pequeña y frágil, la Tierra se enfrenta a una amenaza que a la larga podría convertirla en un planeta muerto, semejante a Venus. Finalmente, lo que está en juego es la existencia de 5.000 millones de seres humanos hacinados en ese minúsculo globo cósmico que se llama planeta Tierra. Investigaciones demuestran un peligro que el humo impide ver en ocasiones. La economía se transforma a medida que las instituciones financieras y las compañías de tarjetas de crédito acumulan nuevos negocios a través del dinero magnético. Todo esto y mucho más en Edición Científica. Saludos, soy Judy Halliday.
Muchos fumadores de cigarrillos sostienen que están en su derecho de permitirse una costumbre que les proporciona placer. Por otra parte, muchos no fumadores insisten en su derecho a disfrutar de un aire limpio. Ni la Constitución